La Acrópolis, una imponente maravilla con más de 2000 años de antigüedad. La escala de estos templos es casi inimaginable. Pero ¿cómo construyeron los antiguos griegos estos extraordinarios edificios? Es fascinante. Un enorme rompecabezas. ¿Para qué rituales ya olvidados se usaron? ¿Y cómo han sobrevivido mientras muchos otros antiguos edificios se derrumbaron? La única manera de resolver estos misterios es desmontar los templos por completo. Examinar su estructura piedra a piedra nos ayudará a desenterrar los sorprendentes secretos de la ingeniería ocultos en esta maravilla antigua. Desmontando la historia. Sobre una enorme roca con vistas a la ciudad de Atenas se encuentra un hito de la civilización occidental. La Acrópolis. Aquí, hace 2400 años, los griegos construyeron un extraordinario complejo de templos donde adorar a sus dioses. Ahora, a medida que los restauradores la desmantelan y reconstruyen, la Acrópolis ha comenzado a revelar sus secretos ocultos. Nuevas pistas emergen de la restauración de sus dos edificios principales: el mundialmente famoso Partenón y la imponente Puerta de los Propileos. El Partenón era el templo más grande de su época. Una maravilla del mundo antiguo. Con 22.000 toneladas de precioso mármol, los constructores griegos levantaron un edificio de perfección exquisita. Sus 13.000 piedras individuales encajaban con tal precisión que sus juntas eran estancas. Sus 58 altísimas columnas podían soportar terremotos. Una extraordinaria estructura. Pero, ¿cómo lo construyeron exactamente los antiguos griegos? El secreto de la perfección del Partenón comienza con su material de construcción: el mármol. Sus bloques más grandes son gigantescos, de unas 10 toneladas cada uno. Pero en Atenas no había mármol. Así que, ¿cómo encontraron los antiguos griegos estas enormes piezas y las transportaron hasta la vertiginosa cima de esta colina? La respuesta está en el Monte Pentélico, a 17 kilómetros de la ciudad. La historiadora Edith Hall ha venido hasta aquí para reconstruir este antiguo misterio. Aquí es donde realmente nace el Partenón. De estas grandes paredes de roca se extrajo el mármol y se transportó hasta Atenas para construir la Acrópolis. Y donde quiera que miremos hay un reluciente mármol blanco, piedras de todos los tamaños. Mirad esto, incluso en el suelo se puede ver lo increíblemente blanco y brillante que es. Estas piedras, cuando se alisan y se pulen, relucen al sol. Es casi incandescente. Aunque Edith está rodeada de mármol en la antigua cantera, la mayor parte son pedazos pequeños. En la antigüedad, los artesanos tuvieron que esforzarse para encontrar los enormes bloques necesarios para construir el Partenón. Hoy, los trabajadores de esta moderna cantera en el Monte Pentélico se enfrentan al mismo desafío. Estos bloques se consideran especiales. Son muy apreciados por su calidad, su blancura.
pertenecen a la misma veta de mármol con la que se construyó la Acrópolis. Es exactamente el mismo mármol que usaron los antiguos para construir el Partenón. No se extrae del mismo lugar, pero es exactamente el mismo. Incluso con maquinaria moderna, la extracción de los bloques grandes resulta difícil. La roca está llena de fisuras naturales, pequeñas grietas que hacen que el mármol se rompa. Las sierras de alambre, revestidas de diamante, cortan la piedra con facilidad. Pero una vez que Sotiris extrae los bloques, a menudo se parten en trozos más pequeños. Se necesitan grandes bloques para el Partenón. Solemos encontrar 1, 2, quizás 3 bloques del tamaño y la resistencia adecuada cada año. Los antiguos griegos, sin maquinaria alguna, tardaban años en extraer las grandes piedras de 10 toneladas necesarias para construir el Partenón. Y una vez encontradas las piedras, se enfrentaban a un desafío aún mayor. ¿Cómo transportaron estos grandes bloques a lo largo de 17 kilómetros y luego los elevaron hasta la obra en lo alto de la colina? En la antigua cantera, Ídez cree haber encontrado una pista. Ahora mismo me encuentro en la carretera que se construyó para transportar todas esas losas de la cantera hasta la colina de Atenas y la propia Acrópolis. Todo el camino es cuesta abajo, con una pendiente bastante empinada, pero el suelo es regular y suave. Hacían carreteras lo más rectas posibles para que el viaje fuera corto, ya que la labor era increíblemente difícil para ellos. Los trabajadores usaban mulas que tiraban de los carros cargados de piedras de la montaña a la ciudad de Atenas. Pero entonces tenía lugar el mayor desafío de todos: subir el mármol hasta la Acrópolis. La colina se alza 70 metros por encima de la ciudad. No había forma de que los griegos pudieran izar los inmensos bloques directamente por este precipicio. Entonces, ¿cómo lo subieron? Desapercibida para los miles de turistas que pasan por aquí, se encuentra la respuesta. Construyeron una rampa de piedra muy lisa, con poca pendiente, de tan solo unos 10 grados. En la actualidad, solo quedan algunas piedras, pero resulta evidente por su ángulo que forman parte de una enorme rampa que una vez se extendió desde el fondo de la colina hasta la cima. Entonces, ¿cómo utilizaron los griegos esta rampa? Los arqueólogos sospechan que crearon el sistema perfecto. En la parte inferior de la rampa, los constructores colocaron un carro de enormes ruedas para soportar el peso colosal de los bloques de mármol. En la parte superior de la rampa, anclaban una enorme polea de madera. Pasaban una gruesa cuerda por ella y la amarraban al carro, al fondo. El otro extremo de la cuerda se amarraba a un segundo carro que llenaban con escombros de la obra para que hiciera de contrapeso. A medida que el carro de escombros rodaba colina abajo, tiraba de los bloques de mármol por la rampa, un ingenioso teleférico que subía hasta la Acrópolis. Transportar 22.000 toneladas de piedra hasta la cima de esta colina requería un gran esfuerzo. Los antiguos griegos podrían haber construido estos templos sagrados en cualquier sitio. Entonces, ¿por qué escogieron el lugar más difícil de toda la ciudad y para qué los utilizaron? Acrópolis significa lugar elevado o cumbre de la ciudad. Es donde ponían sus tesoros, donde se encontraba su sede de gobierno y donde iban a adorar a los dioses. En la Acrópolis, los atenienses se sentían más cerca de sus dioses en el cielo.
Aunque adoraban a muchos dioses, los templos principales de este lugar estaban dedicados a una sola diosa, Atenea. Atenea era una de las diosas griegas más antiguas. Era la diosa de las ciudades, de la civilización, y a menudo se la adoraba en las ciudadelas altas y rocosas, donde la gente tendía a formar grandes comunidades. Por eso la ciudad se llama Atenas, la ciudad de Atenea. Atenea era conocida como la diosa virgen, y por ese motivo bautizaron este edificio con la palabra griega que significa virgen, Partenón. Los relatos históricos cuentan que este era un templo resplandeciente. En su interior albergaba una estatua de 11 metros de altura de la diosa Atenea. En su mano, una figura de tamaño humano de Nike, la diosa de la victoria. Enclavada en una exquisita estancia, creada para que el pueblo de Atenas adorara a la diosa, considerada divinidad protectora por antonomasia de la polis ateniense y que la haría inexpugnable. Recientemente, los arqueólogos han hecho un descubrimiento asombroso. Esto es poco común. Los restos de una extraña estructura yacen bajo el Partenón. ¿Es posible que el edificio que vemos hoy en día no sea el original? En la actualidad, en pleno centro de Atenas, se lleva a cabo un ambicioso proyecto para reconstruir y restaurar las ruinas de la antigua Acrópolis griega. En el corazón de este gran complejo de templos se encuentra el Partenón. A medida que los arqueólogos investigan su historia, descubren nuevas y sorprendentes pistas sobre sus orígenes, incluido algo extraño escondido bajo el Partenón. Ocultos bajo el suelo de mármol del Partenón, hay decenas de miles de misteriosos bloques de piedra caliza. A uno de sus lados, los bloques tienen 22 capas de profundidad y conforman una base en forma de cuña que sigue la pendiente de la colina de la Acrópolis. Las investigaciones revelan que algunos de estos bloques son 100 años más antiguos que el Partenón que se encuentra encima de ellos. Clara señal de que aquí se alzó otro edificio mucho antes del monumento que vemos hoy. ¿Qué era esa enigmática estructura y qué le sucedió? La arqueóloga Elizabeth Simpara trabaja para desentrañar el misterio. Costa, ¿qué ves? Dime. 4.1. Ella y su equipo intentan resolver un enorme rompecabezas tridimensional. Hay miles de piedras esparcidas entre los muros de la Acrópolis. No todas son de mármol. Algunas son de roca caliza, fragmentos de edificios antiguos que existían antes del Partenón. Elizabeth busca piezas de estas antiguas piedras que encajen entre sí. Una labor maratoniana. Es un proyecto que dura más de 30 años. Ya hemos acumulado alrededor de 23.000 bloques. Principalmente queremos identificar de dónde proceden todas estas piedras. Sí, un enorme rompecabezas. Un rompecabezas con un premio extraordinario. ¡Oh! Genial. Si logran ensamblar las piezas suficientes, podrán averiguar cómo eran los edificios originales. Esto es posiblemente una teja. Es algo muy raro. Les ponemos un número. Su
número de identificación y documentamos todo bajo este número de identificación. Sus medidas, su composición, de qué monumento proceden, si es que lo sabemos. Introducimos los datos en el ordenador y luego intentamos reconstruir el edificio. Tras años de trabajo, el equipo ha hecho un importante descubrimiento. De los pequeños fragmentos que han recogido los arqueólogos, han reconstruido las dimensiones de un misterioso edificio. Por la decoración de los bloques, se trataba de un templo con una magnífica entrada en su fachada, paredes de 48 metros de largo a cada lado y un peso de miles de toneladas. Se alzaba orgulloso sobre una base de bloques de piedra caliza, que aún se conserva bajo el Partenón que conocemos hasta el día de hoy. Asombrosamente, este antiguo templo era otro Partenón construido mucho antes del que vemos hoy. Pero, ¿qué le pasó? En su búsqueda de respuestas, Edith cree haber encontrado una pista en estas estatuas. Estos son los restos de las esculturas del templo de Atenea que precedieron al Partenón que conocemos hoy en día. Y son realmente increíbles. Las estatuas datan de un tiempo anterior al surgimiento de Atenas como la primera democracia del mundo. Es muy elemental. Es mucho más primitivo que lo que vemos en las ruinas supervivientes del Partenón. El motivo de la destrucción de este antiguo templo es un misterio, pero es posible que los griegos lo consideraran viejo y que sus esculturas mitológicas pasaran de moda junto con sus creencias. Puede que algún aspecto de esta mitología no fuera del todo correcto. Lo que sí sabemos es que fue un peldaño muy importante para la construcción del gran templo que hoy en día identificamos como el Partenón. El primer Partenón demostró al pueblo de Atenas que eran capaces de construir un templo de piedra por encima de la ciudad. Pero la siguiente generación estaba decidida a construir algo más grande y mejor. Su logro, construir la Acrópolis griega que conocemos en la actualidad, fue verdaderamente extraordinario. En base a su trabajo con estas piedras, el equipo de restauración de la Acrópolis está convencido de que estos fueron algunos de los edificios mejor construidos de la historia. Vasiliki Eleftheriou es la directora de restauración de la Acrópolis. Ahora tienen que mover esos bloques. La posición final será esta. Hoy, su equipo está instalando un antiguo bloque que constituye la puerta de entrada, los propileos. La restauración revela nuevas evidencias de que los antiguos artesanos trabajaron con extrema precisión. Dejaron marcas en la piedra que Vasiliki aún puede usar como guía. Podemos ver las huellas, las líneas de la posición antigua. Y nosotros las colocamos siguiendo estas líneas. Es un desafío igualar la artesanía de los antiguos constructores, incluso con las herramientas modernas. Todos los ingenieros actuales admiran a los antiguos ingenieros. Conocían secretos que nosotros desconocemos. Incluso después de 2400 años, el antiguo bloque de piedra encaja perfectamente en su ubicación. Para construir la Acrópolis, los griegos tuvieron que repetir esta operación tan precisa una y otra vez. Pero, ¿cómo lo hicieron? Los antiguos canteros tallaron 13.000 bloques de mármol perfectamente rectangulares. Ensamblaron los bloques para formar paredes de 12 metros de altura. En el interior,
apilaron más de 600 tambores de mármol para formar 58 altísimas columnas de más de 3 pisos de altura. En la parte superior colocaron piedras que pesan hasta 10 toneladas. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos levantar este enorme peso con exactitud quirúrgica? En la puerta de entrada a la Acrópolis, conocida como los Propileos, el equipo de restauración se enfrenta al mismo problema que desafió a los antiguos griegos. El arquitecto, Constantinos Karanassos, y su equipo deben levantar un tambor de mármol original hasta la cima de una de las columnas. El plan es poner el bloque en su posición original. Levantar este pedazo de mármol de 2400 años requiere un extremo cuidado. Es muy difícil, porque tenemos que tener mucho cuidado de no dañarlo. Es una gran responsabilidad. Subir la piedra supone un problema. Las correas pasan justo por debajo del bloque. Su posición hace que sea imposible colocarlo directamente sobre la columna. ¿Qué hacían los antiguos griegos que los equipos modernos son incapaces de conseguir? Una piedra original entre las miles de la Acrópolis tiene la respuesta. Parece completamente diferente a un tambor de columna acabado, pero Edith piensa que resuelve un misterio de la ingeniería. Esto es muy emocionante. Se trata de un tambor como los que conforman las columnas de los templos, pero en el mismo estado en que llegó de la cantera. En la cantera se les daba la forma circular, pero se les dejaban estas claves. ¿Para qué servían esos nudos? Los griegos tenían grandes grúas de madera que podían levantar piezas de mármol de hasta 10 toneladas a más de 3 pisos de altura. Dejaban los tambores sin tallar, a excepción de las protuberancias llamadas claves. Las cuerdas de elevación se amarraban a las claves y se soltaban con facilidad. Apilaban 11 tambores para construir una columna. Luego tallaban las canaladuras en perfecta alineación, para asegurarse de que todas las columnas del Partenón fueran exactamente iguales. No, la pondremos aquí. Sin las claves, la única forma que tienen Constantinos y su equipo para colocar el tambor en su lugar es usar equipos modernos. Atan las cuerdas fuertemente alrededor del tambor. Pero mantener la piedra nivelada no es tarea fácil. Intentan elevarla horizontalmente, porque ha de colocarse horizontalmente sobre el otro tambor. El equipo tarda 2 días en colocar el tambor en su posición original, y la entrada al complejo está un paso más cerca de su restauración completa. Los edificios de la Acrópolis tienen más de 2400 años. Pocas estructuras han perdurado tanto tiempo. Pero Grecia es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Recientes terremotos han destruido edificios modernos de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo han sobrevivido estos antiguos templos? Sobre la ciudad de Atenas, los antiguos templos de la Acrópolis, incluido el majestuoso Partenón, son un misterio de la ingeniería. Se encuentran en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Recientes terremotos han derribado edificios modernos en la ciudad.
Entonces, ¿cómo han sobrevivido estos templos durante más de 2000 años? El sismólogo Ioannis Kalogeras controla la actividad sísmica de la Acrópolis. Este es uno de los acelerógrafos que hay repartidos por la Acrópolis. Aquí se puede ver el acelerógrafo. Este acelerómetro, uno de los 10 estratégicamente situados por todo el complejo, mide los temblores del suelo. Ahora estamos conectados a 5 instrumentos. Cuando revisa los datos, Ioannis descubre que durante los terremotos sucede algo extraño en el Partenón. Este es el típico registro de un pequeño terremoto, un terremoto local. La grabación muestra que los cimientos del Partenón tiemblan menos que el suelo de la ciudad circundante. Pero, ¿por qué sucede? ¿Qué tiene de especial este lugar? Las diferencias se deben a las características locales de la geología de este lugar. La roca es sólida, pero la ciudad está construida sobre tierra que vibra fuertemente durante un terremoto. El Partenón está construido sobre piedra caliza, que es mucho más rígida. Parece que los cimientos del Partenón, construidos sobre roca maciza, lo han ayudado a sobrevivir tanto tiempo. Pero esto, por sí solo, no explica cómo estos templos se han mantenido firmes frente a los terremotos. La pista más importante que explica qué tienen estas estructuras de especial se esconde dentro de sus piedras. Si desmontamos el Partenón, no encontramos un solo gramo de mortero para unir el mármol. En su lugar, hay misteriosas ranuras talladas en los bloques y en su interior, abrazaderas de hierro. Entre los tambores de las columnas hay cuñas de madera y pernos. Estas piezas de hierro y madera ayudan a proteger el templo durante los terremotos. Pero, ¿cómo lo hacen? El ingeniero civil Sanis Konteas trabaja con el equipo de restauración. Está convencido de que los antiguos griegos fueron muy inteligentes a la hora de ensamblar las piezas. Las abrazaderas se colocaban en ranuras cuidadosamente talladas en la parte superior de los bloques. Ha observado que los antiguos constructores hacían las ranuras más grandes que las abrazaderas deliberadamente. El espacio entre la abrazadera y la ranura se llenaba de plomo, que se fundía y se vertía dentro. Aún se pueden apreciar los restos de plomo aquí. El plomo sella las abrazaderas de hierro eliminando el aire y evitando así que se oxiden, pero también desempeña un papel crítico en un terremoto. El plomo, al ser un material mucho más blando, absorbe parte de las tensiones. Durante un terremoto, el plomo, al ser más flexible, permite que los bloques de mármol se muevan, mientras que las abrazaderas evitan que las paredes se derrumben. Por supuesto, funcionó muy bien. La vida del monumento es prueba de ello. El sistema que protege las columnas es aún más inteligente. Cuando desmontaron las columnas, los arqueólogos encontraron trozos de madera de 2400 años de antigüedad, sorprendentemente bien conservados. Los segmentos se llaman empolia y polos. Los tambores de las columnas se fijaban unos a otros mediante 3 piezas de madera, 2 de empolia y un polos. El polos se coloca dentro del agujero de las 2 empolia, y esta servía de conexión entre los tambores. El funcionamiento de estas piezas de madera es muy ingenioso. Sin ellos, un gran terremoto podría sacudir las columnas y desalinearlas hasta su derrumbe. Pero las empolia lo impiden. Quedan justo en medio de los tambores y actúan como juntas de madera blanda. Su forma especial
Permite que las columnas se tambaleen durante un terremoto, pero manteniendo siempre los tambores alineados. De ese modo, no se derrumban. Y cuando el suelo deja de temblar, el Partenón vive para ver otro día. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que la idea funciona en la práctica. Tenemos la suerte de contar con un ejemplo de cómo de un desplazamiento lateral entre dos tambores ha afectado a la forma del polos. El polos se torció, conservándose extremadamente bien en este estado. La madera mantuvo las piedras unidas. Se torció, pero no se rompió. La forma de construir de los antiguos griegos era tan buena que el equipo de restauración de la Acrópolis sigue utilizando las mismas técnicas. Donde faltan piedras antiguas, el equipo las reemplaza con mármol nuevo. Hoy, los restauradores están instalando un nuevo bloque de mármol en la pared del sótano, el santuario del templo. La arquitecta Rosalía Christodoulopoulos dirige la operación. Vamos a probar la posición de prueba de este mármol. Para unir cada bloque al de abajo, los antiguos griegos usaban tacos de hierro. Hoy en día, los restauradores utilizan el titanio, ya que no se oxida, y en lugar de recubrir el taco con plomo, lo cubren con cemento. Cada piedra tiene un taco que fortalece la estructura durante un terremoto. El cemento utilizado no es muy fuerte. Durante un terremoto se desmorona, permitiendo que los bloques se muevan igual que el plomo. Después de meses preparando la piedra, el equipo solo tarda 10 minutos en colocarla en su posición final. Esperan que al copiar los métodos antiguos permanezca inamovible durante siglos. Gracias a ingeniosos dispositivos contra terremotos, el Partenón sigue en pie 2500 años después de su construcción. Ahora, por primera vez, los investigadores modernos pueden estudiar sus paredes de cerca. Y han descubierto asombrosas pruebas que podrían resolver un gran misterio: el aspecto real de este edificio icónico. Para construir la increíble Acrópolis, los constructores griegos tuvieron que transportar grandes cantidades de mármol a este lugar. Levantar miles de bloques para sus paredes. Y tallar decenas de exquisitas columnas. Pero lo que hicieron después está envuelto en misterio. ¿Cómo terminaron estos edificios y cómo eran originalmente? La ingeniera química Eleni Angelakopoulou recorre el Partenón en busca de pruebas. Tiene pocas pistas para seguir, pero una de las mejores está escondida en esta torre. Es parte de una mezquita construida dentro del Partenón en el siglo XVI. Es posible ver parte del antiguo templo griego a través de esta brecha en la pared. En esta zona, algunos bloques de la torre fueron eliminados y podemos ver muy claramente las tallas que se usaron para adornar esta área, huevos y puntas de flechas. Durante los últimos 500 años, la pared de piedra suelta de la mezquita ha protegido el mármol del Partenón del paso del tiempo. Si miramos con atención, podemos ver claramente restos de color azul verdoso. Así que parece que hay un patrón decorativo que se repite. Los antiguos griegos, al parecer, no dejaron el mármol desnudo,
sino que lo colorearon con llamativas pinturas. Si es así, ¿qué partes del edificio pintaron? El andamio del Partenón permite a los investigadores acceder a lugares que normalmente no verían. Y han descubierto más restos de pintura antigua en la esquina del frontón oeste. En esta zona podemos ver claramente el color rojo. Y hay un patrón de hojas en forma de corazón aquí. Entre ellas hay rastros de color rojo con la forma de corazones. Es una decoración típica. Cerca, Eleni ha descubierto una débil pista de cómo un artista antiguo preparó el mármol. En esta zona del bloque de la cornisa podemos ver claramente el patrón de decoración. Y si miramos más de cerca, podemos distinguir la incisión que se hizo para hacer el patrón y sobre ella aplicar los pigmentos durante el periodo clásico. Combinando estos descubrimientos con antiguas descripciones del Partenón, los arqueólogos pueden ahora recrear el aspecto original del templo. Hace 2500 años, el Partenón debía ser una imponente imagen. El interior de su santuario era un festín visual de mármol brillante y ricos colores. El manto y la armadura de Atenea, chapados con más de 1 tonelada de oro, y sus extremidades, esculpidas en brillante marfil blanco. Vivos colores adornaban el techo. Y en la entrada, elaboradas tallas mostraban escenas de mitos griegos, en un colorido tan glorioso que es difícil de imaginar hoy en día. Pero a pesar de todas las pruebas de que hubo un tiempo en el que había color, sigue habiendo un misterio. La superficie del mármol es dura y brillante. La pintura no se adhiere fácilmente a ella. ¿Cómo lograron los griegos que su pintura se adhiriera? Efrosini Doxiadis investiga métodos antiguos de pintura y cree que el secreto era la cera. La cera de abejas es muy pura y huele muy bien. Y lo que hacían era mezclarla con almáciga, que es una resina. Para hacer la pintura especial, Efrosini funde la almáciga con cera de abejas. Luego agrega un pigmento para darle color. A continuación, coloca la plantilla. Estoy convencida de que usaban plantillas para dibujar. Esto es muy difícil de tallar. Es como el mármol del Partenón. La precisión es muy importante. Deja una ranura muy fina que ayuda a fijar la cera. Efrosini debe trabajar rápido. A medida que la cera se enfría, se solidifica. Ya está. Tengo que aplicarla rápidamente sobre la plantilla. El calor ayuda a fijar la pintura al mármol. Calentarlo hace que se adhiera bien, porque quita la humedad. La cera se sella sobre el mármol y se unifica. El uso de esta técnica para pintar el Partenón habría requerido gran habilidad. Los pintores tenían que ser incluso mejores que los escultores, especialmente en el Partenón. Nadie trabajaba en un lugar así si no era un artesano experto. El acabado del gran templo de Atenea debía ser excepcional. La mayor parte de la pintura del Partenón desapareció hace mucho tiempo, y a menos que los restauradores actúen rápido, la piedra pronto sufrirá el mismo destino. Siglos de ataques han dejado el mármol vulnerable. En el siglo XVII, balas de cañón abrieron estos cráteres.
Pero eso fue un incidente menor comparado con la larga historia de destrucción del templo. En el 267 a.C., los invasores incendiaron el techo. A través de los siglos, la estatua de Atenea con más de 1 tonelada de marfil y oro ha desaparecido. Más tarde, los cristianos convirtieron el Partenón en una iglesia y eliminaron las esculturas de los dioses paganos de las paredes. Y en 1687, una explosión de pólvora destrozó el interior del edificio. Incluso hoy en día, los edificios de la Acrópolis siguen bajo amenaza. La conservadora Anastasia Panu lidera la batalla para salvarlos. Como puede ver, la situación es terrible. Está el desgaste de los factores atmosféricos, los factores biológicos, y se ha producido el desprendimiento de algunos fragmentos. Hay mármol suelto. Otro problema acuciante nace en el interior de las propias piedras. Cuando los ingenieros restauraron por última vez el edificio hace 90 años, insertaron nuevas abrazaderas de hierro para sujetar los bloques, pero las recubrieron con plomo de mala calidad. A medida que las abrazaderas se oxidan, se expanden, agrietando el mármol antiguo. Provoca grietas y fracturas en el mármol. Y a veces, un pedazo grande de mármol se desprende de los bloques principales debido a las abrazaderas de hierro. Hasta ahora, el equipo ha eliminado más de 900 abrazaderas de hierro del Partenón y las ha reemplazado por abrazaderas de titanio, un metal que no se oxida. Donde faltan piezas esenciales del mármol original, el equipo de restauración debe reemplazarlas. Tallar la mitad que falta de un bloque de mármol es un trabajo complicado. Un tallista debe hacer una réplica de yeso de la pieza desaparecida. Utiliza esta herramienta de medición para identificar las partes de la piedra que deben extraerse. A continuación, viene el trabajo detallado que asegura un acople perfecto. El albañil pinta el bloque viejo con barro. Luego, une las dos piedras. Las manchas de barro que quedan en la piedra nueva identifican las zonas que debe rebajar. La pieza final encajará a la perfección. Ahora el nuevo mármol blanco del Partenón destaca sobre el antiguo, pero con el tiempo se apagará combinando con el viejo. El mármol nuevo utilizado para la restauración hace 35 años ya ha comenzado a perder el color. Con el tiempo coincidirá con el original. $2.500 años después de su construcción, la Acrópolis sigue revelando sus secretos, ayudándonos a desentrañar los misterios de los antiguos griegos. Cuanto más descubrimos, más asombrosa nos parece esta antigua ciudadela. Su estructura principal, el poderoso Partenón, construido para adorar a una antigua diosa, es el mayor logro de una de las mayores civilizaciones del mundo. Y sigue siendo una de las maravillas antiguas más imponentes jamás construidas.